Recuerdo que en los años 90 empecé a leer poesía. Y mis dos poetas favoritos peruanos eran Antonio Cisneros y Rodolfo Nostroza. Me sorprendía que, aparte de escribir buena poesía, estos dos señores también escribieran mucho sobre comida. Toño, en el Dominical, hablaba de ceviches y de tacutacus. Rodolfo, en Caretas, hacía crítica a restaurantes. Y me preguntaba por qué esa obsesión. Ahora es más simple entenderlo y más obvio. La comida peruana es parte de nuestra esencia. Y es que comer en el Perú es algo más que simplemente masticar y digerir alimentos. Es uno de esos actos que revelan el ADN de nuestra identidad. Comer en nuestro país es ni más ni menos que un gesto de memoria y de cultura. Por eso este programa va a estar muy sabroso. Hablaremos de comida y de libros. Buen provecho y bienvenidos a Entre Libros. Esto es Entre Libros y yo soy José Carlos Irigoyen. Soy Alonso Rabí y esta noche nos acompaña Isabel Álvarez, conocida investigadora de nuestra culinaria. Muchas gracias. Isabel, yo quería comenzar esta conversación con una pregunta que me viene dando vueltas la cabeza hace un tiempo. No he indagado en otras tradiciones, pero siempre me he preguntado por qué la comida, la gastronomía es tan importante en la cultura peruana. En general yo creo que es importante para la vida, para el mundo, porque es una de las expresiones de cultura trascendente que está ligada a la reproducción de la vida. Lo que pasa es que siempre ha sido como una especie de cenicienta en la cultura oficial y hasta ahora todavía, y no solamente en el Perú ni en América, sino en la propia Europa, porque siempre la alimentación siempre ha sido como una cosa dada. O sea, no nos hemos puesto a repensar, a reflexionar sobre ella. De repente la hemos visto simplemente como una necesidad básica que hay que satisfacer. Sí. Pero nadie se ha puesto a pensar en todo lo que hay alrededor de eso. Por supuesto, pero además es central para reconocer, porque si hay alguna manifestación trascendente, entidad de un pueblo, esa es la cocina, ese es el alimento, lo que comes. O sea, dice el alimento hace a la persona, ¿no? Podríamos decir que es un lenguaje más, digamos. Por supuesto, ¿no? y además de múltiples connotaciones, notaciones, mensajes, paradigmas, imaginarios. Todo uno come para ser y también para no ser. También la cocina es un vehículo de transmisión social de valores. Tengo una pregunta para aclarar conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre culinaria y gastronomía? La culinaria se hace referencia, en general, hace referencia en términos más amplios a la cocina como expresión cultural, como lo que acabamos de decir. La gastronomía es un concepto nuevo, que no tiene más de 150 años, que aparece en Europa y que trata de denominar un poco transversalmente todo el acto de la cocina. Pero yo prefiero hablar de cocina, porque creo que involucra más hablar de culinaria, involucra más hablar del acto de comer como del otro lado. O sea, es más completo el concepto. ¿Más cultural? Más cultural, muy bien. Tú acabas de publicar, junto a otros colaboradores, este libro Picanterías y Hechicerías del Perú. Dos tomos. Mira, es muy breve esto. Esos son 2 tomos que son producto de un trabajo de investigación que lo hizo la Universidad San Martín de Porres, del cual somos parte. Soy miembro de la universidad y además feliz por el apoyo extraordinario que le ha dado, porque esos 2 tomos son producto de 4 años, pero que también son expresión de lo que hoy ya es una ley. O sea, por la cual el Ministerio de Cultura ha declarado las picanterías del Perú Patrimonio Cultural de la Nación, en 6 departamentos, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Cusco. Picanterías y chicherías, o sea, porque es importantísimo. Entonces ha sido una realidad siempre invisibilizada, no la hemos visto. La comemos, tomamos la chicha, pero nadie habla de la chicha. ¿Hay alguna publicidad hacia el exterior que hable de la chicha? No. Hablando de la chicha morada para los limeños. Claro. Y sin embargo el pisco, sí, muy bien el pisco, pero hay una realidad ancestral nuestra
como para Europa el vino, para nosotros la chicha. Y el limeño, por una cuestión regional y de clase, suele despreciar incluso la chicha de jora, la siente algo lejana a su realidad. Claro, ¿no? pero el tema es larguísimo, nos daríamos mucho, pero sí está impregnada de una serie de subvaloración. Y prejuicios. Yo creo, lo que pasa es que siempre me he reproducido como nos han mirado. Nos miraron mal y yo me miro igual. Sí, entonces... Volviendo al tema de las picanterías, esta sería una muestra más de la diversidad, porque existen en varias regiones del Perú. Me imagino que tienen sus diferencias, sus similitudes. Sí, a ver, este trabajo de investigación que se llevó a cabo en 6 regiones, yo lo planteé y tuve un equipo excelente, integrado por Ronald Arquiño, que estuvo cargado de la parte norte, Yuri Cayagua del sur, pero también de la Libertad, y algunas otras gente que ha apoyado, Enrique Ramírez también. Pero ¿por qué los menciono? Porque fue un trabajo muy recio, muy fuerte, porque no había tanto apoyo. De la universidad extraordinario, pero en las regiones tuvo mucha sensibilidad para el tema, pero ahora ya está esto, vamos a ver qué se hace. ¿Por qué es importante esto? Porque a mí me parece que un pueblo que no sabe de dónde viene, bueno, no digo ninguna novedad, no, de dónde viene, no sabe, no puede saber dónde está, menos dónde va a ir. Entonces en el Perú, la modernidad nos borra rápidamente la memoria. Y yo lo que he querido con esto es recordarle al país, al Perú, visibilizar, revalorizar, darles el lugar que significa tan digno de la mujer en la cocina, en las regiones, y que eso empieza con las picanterías, con las chicherías, con la labor de ella, que la cocina que hoy caracteriza las regiones del Perú está dada en esas picanterías. Y yo creo que lo que hay que hacer es que preservarlas, hay que innovarlas, como en muchos momentos lo hemos dicho, hay que innovarlas, pero con memoria, a ponerlas en valor. En el libro está en el inicio las propuestas de cómo mejorarlas, para que sean parte de circuitos turísticos, cómo ingresa el artesano, cómo se edifica, qué se sirve, qué se mejora, cómo la chicha se industrializa y se puede vender. A mí me parecía fascinante que una persona que venga de Estados Unidos o de España al final se lleve su botella de chicha. Si lo hacemos con el vino, ¿por qué no lo vamos a hacer con la chicha? Más una bebida de altísima calidad nutritiva por el maíz, ¿no? O sea que yo creo que esto tiene que recordarnos a los peruanos que las picanterías tienen que darles vida, para que sea el orgullo del Perú y para que las regiones se dinamicen, ¿no? Porque están postergadas. Bueno, Isabel, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado un poquito. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia en Entre Libros. Muy usativa, de verdad. Muchas gracias. Un lindo programa, un lindo programa. Y bien, amigos, nosotros nos vamos inmediatamente a conocer la Plaza Biblioteca La Molina. Acompáñenos. Quizá no haya nada mejor que la inauguración de una biblioteca, y eso ocurrió el 13 de marzo de 2017 en el distrito de La Molina, en la zona este de Lima. Su construcción tardó menos de un año, sobre un área de 1000 metros cuadrados, y requirió una inversión cercana a los 5 millones de soles. El edificio cuenta con un semisótano, donde funcionan sus oficinas administrativas, mientras que los 2 niveles superiores están destinados a diversos ambientes: sala de lectura infantil, sala digital con computadoras equipadas para facilitar el estudio e incluso el aprendizaje de idiomas, aulas para talleres y exposiciones, auditorio y hemeroteca. Entre todos estos espacios, merece atención una sala donde se desarrollan de manera continua y gratuita cursos de quechua, pero también de enseñanza de español para quechuahablantes. Además, la biblioteca proporciona a los visitantes acceso gratuito a internet y wifi. Contigua a un parque, la biblioteca conforma con él un amplio centro de cultura y también de entretenimiento, pensado para atraer especialmente a niños, niñas y jóvenes. En este eje que componen la biblioteca y el parque se sitúa su esencia, una propuesta que integra diversas manifestaciones culturales para convertirlas en motores de paz social. De lo que se trata es de alejar a niños, niñas y jóvenes de problemas típicamente urbanos, como el consumo de drogas o el pandillaje. Este planteamiento, que representa la renovación del concepto de biblioteca, incluso desde su estructura física, fue implementado bajo la asesoría de especialistas colombianos con la experiencia de lo realizado en la ciudad de Medellín. Allá, los 8 espacios de similares condiciones que conforman el sistema de bibliotecas públicas de Medellín han jugado un papel clave en el proceso de pacificación frente a la guerrilla y el narcotráfico.
La Plaza Biblioteca de la Molina Sur, junto con la Plaza Cultural de la Molina Norte, inaugurada en septiembre de 2016, subsana lo que venía siendo una carencia desde la fundación del distrito en 1962, y lo hace en sintonía con una acción global de la administración del distrito, que busca prever problemas sociales desde la familia, proveyéndola incluso de asesoría psicológica por intermedio de las escuelas. Con tal suma, esta biblioteca es una de las propuestas más innovadoras y completas de nuestro país, pues da nuevas y mayores dimensiones al libro y a esa actividad generalmente solitaria que es la lectura. Un ejemplo que ojalá otros distritos se animen a imitar. Qué interesante espacio el de la Plaza Biblioteca de la Molina Sur, una combinación de biblioteca y centro cultural. Nosotros somos bien críticos de las gestiones municipales con respecto a bibliotecas, hemos dado a Barranco, otros distritos, con razón. Así es. Pero también hay que felicitar ese tipo de gestiones que apuestan por modelos nuevos, que no ven la biblioteca como algo que hay que llenar los libros y nos limpiamos las manos, sino hacer biblioteca ¿no? un centro de actividades familiares. Que las familias vayan a leer, que vayan a actividades culturales para niños, para jóvenes, para mayores, adultos mayores, qué sé yo. Hay tantas posibilidades y la Municipalidad de La Molina lo está haciendo bien, hay que decirlo. ¿Qué más tenemos en la carta? En la carta tenemos al crítico gastronómico Ignacio Medina, el terror de los restaurantes de Lima. Dicen que hay restaurantes que en su cocina tienen así un bowl con su foto para tirarle dardos. Vamos a ver si eso es cierto. Pasamos al corte y regresamos con eso. Comer en el Perú es otra forma de religión, ¿no? Así es, y su sumo pontífice es Ignacio Medina, crítico gastronómico del comercio, lo podemos leer todas las semanas, salvando, recomendando, destruyendo restaurantes, con una buena pluma, cosa que muchos críticos gastronómicos es severo no y tienen. Justo, diría yo, ¿no? ¿Ah? Severo y justo. Severo y justo, ¿no? Como un juez del Antiguo Testamento. Es un excelente crítico gastronómico. Tiene además libros publicados sobre el tema, escribe en El País de España todas las semanas sobre gastronomía latinoamericana y he tenido la suerte de entrevistarlo en un lugar en el que se ha sentido literalmente como un pez en el agua, el terminal del Chorrillos, ¿no? Qué maravilla. O sea que creo que es una buena ocasión para aprender más sobre nuestra gastronomía y una forma poco condescendiente de entenderla. Vamos a verla. Siempre habrá quienes no comprendan nuestros motivos, pero son precisamente las motivaciones que nadie conoce las que nos impulsan a seguir creciendo. Somos la Universidad César Vallejo, 25 años, impulsando tus ganas de salir adelante. Fondo editorial de la Universidad César Vallejo, colaborando con la cultura. Ignacio, tú has dicho que la crítica gastronómica peruana recién está dando sus primeros pasos. Entonces, ¿qué había antes de esto? Bueno, había costumbristas, ¿no? Había gente que yo le llamaba murciélago, ¿no? Había gente que escribía sobre la vida, sobre lo que pasaba en Lima y de vez en cuando escribía también de cocina, o de comida más que nada, ¿no? No valoraban restaurantes, no había crítica pura. Pero había gente que vivía la vida que incluía la cocina dentro de las formas de la vida, nada más, como ha pasado en cualquier otro lugar del mundo. La crítica de restaurantes es algo muy reciente. Para hacer crítica hay que saber, hay que aprender y hay que ser humilde para poder aprender, ¿no? Llegas al mundo y dices soy crítico y ya lo tengo todo resuelto, ¿no? Entonces hay un aprendizaje y hay una generación que está trabajando para aprender. El gran problema de la crítica en estos momentos, tal como se plantea, son los medios. El medio tiene que pagar. Si una crítica gratuita, una crítica que no pagas al profesional, significa que se traduce una crítica complaciente.
Has descrito que hemos sobrevalorado nuestro llamado boom gastronómico y que afuera no nos ven con tanta fascinación como la que nosotros nos miramos el ombligo. ¿Cómo ponemos los pies en la tierra, Ignacio? Es que vivimos, los peruanos vivimos encantados de habernos conocido con nuestra cocina, ¿no? Igual está muy bien, ¿no? Está muy bien, pero tenemos que poner los pies en el suelo y tenemos que asumir que nuestra cocina todavía está dando los primeros pasos. Que nosotros hemos trasladado nuestra cocina al mundo sobre la base de un solo plato, o de dos, uno y medio, el ceviche. Nosotros hemos transformado el ceviche en un recurso para tratar pescados en malas condiciones, que era lo que era en su día, a un condimento genial. Lo hemos adoptado el día que toca vivir, algo que no ha hecho nadie en toda América Latina. El ceviche está desde México hasta Chile, en todas las cocinas. Distintos tipos de ceviche, no Bueno, eso. No, pero es igual que el que se hacía en tu casa hace 80 años. Se ponía limón por la noche y se servía a mediodía siguiente. Cuando tú eras joven, el ceviche en tu casa se ponía el limón por la mañana tempranito. Ajá. Y se servía a mediodía. Enriquecido. Ahora, convertido en un corcho. Uh-huh. Ahora no, lo convertimos en un condimento. Esa puesta al día del ceviche ha transformado toda nuestra percepción de la cocina y la percepción que tiene el mundo de nuestra cocina. Lo ha convertido en un plato moderno, actual, rabioso. El problema es que ese trabajo de puesta al día no lo hemos hecho con ningún otro plato que no sea el ceviche y el tiradito. ¿Cuál rescatarías? El ají de gallina, por ejemplo, sigue siendo un plato hecho en un tiempo en el que el pollo era un producto de lujo. Por lo tanto, usamos gallina vieja. Y la gallina vieja es muy seca y muy dura. Y entonces hay que cocerla mucho tiempo y se deshilacha. Así es. Yo no tengo, en el tiempo que vivimos en los que hay pollos de corral, pollos orgánicos, pollos de campo, pollos de grano, pollitos chicos, grandes, medianos, no tengo por qué comerme una gallina seca deshilachada. Es decir, tenemos todavía un trabajo tremendo y ese trabajo vendrá con el desarrollo de la cocina. ¿Cuál es nuestra deuda? Nuestra clase media. Hasta que no hay clases medias, no hay fundamentos para desarrollar una cocina, porque no hay clientes para los restaurantes. Pero hay una nueva clase media. Esa nueva clase media está viviendo todavía el primer efecto. Cuando salimos de la pobreza, queremos comer. Y comer mucho, ¿verdad? Nos seguimos comiendo mucho. Y nos reivindicamos ante nosotros mismos comiendo mucho. Y en sitios muy grandes. Por eso necesitamos los malls comerciales y todo eso. Porque nos tiene que ver mucha gente. Si no, no tiene valor. Comer mucho para ti solo no tiene valor. ¿Tú no crees que el Perú es exigente en la mesa? No, entonces? no, el comensal peruano no es nada exigente. Bueno, sí, hay dos cosas que exige por encima de todo. La cantidad. Que haya muchísima cantidad y que sea barato. Hablando mirando el ombligo, las noticias que siempre se publican sobre la gastronomía son los premios que ganamos afuera. Que tenemos restaurantes entre los mejores 50 del mundo. Yo he hablado contigo y me has dicho que si fuera una lista que no se interesara tanto por lo promocional, Perú no tendría un solo restaurante en esa lista. ¿Lo sigues creyendo? Es que, claro, vamos a ver, estamos hablando de restaurantes en Lima que tienen una trayectoria de 5 o 6 años de vida, compitiendo con grandes estrellas de la cocina que han tardado 30 años en consolidar, no un imperio, un restaurante. 30 años para consolidar un restaurante entre altísima cocina. Esto, lo que las listas son concursos de popularidad, ¿no? ¿Por qué es tan difícil el debate alturado entre críticos gastronómicos en el Perú? Porque me parece muy parecido al que se vive en otras disciplinas como el arte o como la literatura. El gran obstáculo es que nadie quiere entablarlo. El gran obstáculo es que no hay un espacio para entablar ese debate. El gran obstáculo es que cuando se organiza un espacio de debate, lo que se procura es prescindir de quien tiene voces contrarias. Yo no aparezco en ningún lado normalmente, no porque no quiera, sino porque prefieren que no esté. Porque estamos en Perú y en Perú nadie puede decir las cosas directamente a la cara. En Perú es una sociedad farisea en la que se juega la apariencia social. Y eso pasa también en la gastronomía. Claro, somos incapaces de decir las cosas directamente a la cara y con claridad. ¿Tú has perdido amigos por críticas? Sí, muchos. ¿Te han querido sacar de un restaurante por una crítica negativa? Sí, ¿Cuál? de varios. No, ¿Varios? Aquí en Lima de uno, en España de 2 o 3. Ya. Esos riesgos ya los tienes contabilizados, ya no te importan tanto. Yo llevo 33 años en esto, me importa perder un amigo, pero lo más importante en mi vida es mi trabajo.
Yo te preguntaría más bien sobre un amigo, o no sé si es amigo tuyo, que es Gastón Acurio. Tú has tenido una relación de amor-odio con él, digamos, porque le has puesto aludes en un título de un libro tuyo a él. Recuerdo en el Hay Festival que tuvieron un intercambio más o menos duro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Gastón dentro de lo que ha aportado a la cocina peruana? Gastón es imprescindible. Sin Gastón no estaríamos en ningún momento donde estamos. Gastón es un personaje imprescindible para la cocina peruana. Otra cosa es que estamos de acuerdo. Y lo que la gente interpreta como debates o como enfrentamientos, en realidad es un intercambio de opiniones. Insisto, no estamos acostumbrados a que nadie lleve la contraria a nadie en este país. Tenemos un objetivo común, esa de ayudar a hacer crecer la cocina peruana y hacerla grande. Ese es mi compromiso también. Nos escribimos, nos llamamos, alguna vez de cuando en cuando almorzamos o nos tomamos un café. Sabemos los dos cuál es el papel que jugamos en la cocina peruana y los dos tenemos muy claro que los dos participamos en la misma historia. Pues, cuando yo hago algo o me pongo en marcha algo o quiero hacer algo que tiene un alcance, la primera consulta es a Gastón y al revés. Algo que escasea en nuestros medios son los libros de gastronomía. Hay muchas columnas, hay muchos estados de Facebook, pero hay pocos libros. Tú tienes un montón que has publicado en España desde los años 80 hasta aquí en el Perú, que has publicado una selección de tus columnas en Somos. Hay un par de libros que he visto que son impresionantes por la enorme investigación, tiempo y trabajo que han demandado. Uno de ellos fue una guía de carretera por dónde comer mejor en las carreteras de España. Estos libros, ¿por qué aquí es tan difícil producirlos? Es complicado. Y yo en España, cuando hacía la guía de comer en carretera, tenía 25.000 kilómetros la guía, ¿no? De carreteras. Y más de 1.000 restaurantes. Trabajo grande. Primero, porque me lo podían pagar. Primera cuestión. Segunda, porque se podía hacer. Es decir, yo en las carreteras, en una carretera en un país no occidental, yo puedo hacer 250 kilómetros, salir del hotel a las 8 de la mañana, hacer 250 kilómetros, llegar al final y volver. Y eso son las 11, las 10 y media de la mañana, ir volviendo poco a poco, parando a comer hasta las 5 de la tarde en 10 sitios. Yo en Perú podría hacer una media de 50 kilómetros en una mañana, es decir, 50.000 kilómetros por hora es lo que hacemos, 50 de ida, 50 de vuelta, pero tampoco tenemos tantos sitios, ¿no? Necesitamos también un público que pueda comprar ese libro para que sea rentable, para que nos lo pueda financiar. He hecho de todo, ¿no? Yo he publicado 80 libros, pero siempre digo, y soy parte de esa historia, ¿no?, que nunca, y pasa también, me sucede también en Perú, nunca se ha publicado tanto sobre gastronomía y nunca se ha escrito menos de cocina. En realidad sí hay mucho recetario, muchísimo recetario, y yo he publicado 60, ¿no?, que me han pedido. Sí hay mucha investigación histórica, vale, que está ahí, ¿no?, y está muy bien y es fantástica. Pero no hay reflexión sobre el tema. Pero no hay reflexión sobre la cocina. Y sí, tengo algunos libros de reflexión, Los ritos del lujo, por ejemplo, Edén.pe es un libro también que hice aquí en Perú antes de Mamá no quiero ser Gastón, y en parte Mamá no quiero ser Gastón también es un libro de reflexión sobre la cocina, ¿no? Creo que eso nos falta y que eso es lo que tenemos que insistir, pero las editoriales no les gusta en general. Gracias, Ignacio. Siempre es estimulante hablar con Ignacio Medina y su terrible y sarcástica sinceridad ibérica. Un diálogo suculento, sin duda. Un diálogo suculento y además que nos deja una lección muy importante. Vivimos en un mundo gastronómico que hay que cuidar, que hay que cultivar, hay que trabajar porque funcione, pero no hay que ser indulgentes con él. A veces pecamos de sobreprotectores con este tema. Alguien dice no me gusta esto y le cae un montón de gente encima. No hay que hacer esto un canto de sirena, ¿no? Que no lo dio por Iván Tais, dijo no me gusta y la gente lo trató como si estuviera haciendo una blasfemia. Casi lo crucifican. Sí, muy injustamente. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con Tais, pero su opinión era legítima y válida y no valía ese cargamontón ridículo que le hicieron. Yo lo digo abiertamente. Y lo que hace Ignacio Medina es
justamente reconocer nuestros méritos, pero también decir hay cosas que cambiar. Señalar defectos. Y señalarlos, considerar defectos es saludable, nos hace bien y nos hace mejorar. Totalmente de acuerdo. En nuestro próximo bloque, acompáñenos a hacer la ruta literaria del libro viejo. Y lo que estaban esperando, las recomendaciones de la semana. Ya regresamos. Y ahora vamos con nuestra ruta del libro viejo. Solo para nostálgicos, curiosos y buscadores de oro en libro. Así es, los que quieren encontrar algo inhallable que las librerías de verdad no se encuentran. Vamos a verlo. Por donde ahora pasa el sistema de transporte metropolitano de Lima, hubo antes otra cosa. A inicios de la década de 1980, se instalaron aquí numerosos libreros que ofrecían libros usados y antiguos, formando un campo ferial que abarcó más de 5 cuadras, llegando incluso más allá de las avenidas Manco Cápac y Abancay. Lo que encontraba acá el visitante era muy variado. Podían ser libros antiguos, de siglos pasados, incluso coloniales, o volúmenes usados, pero más contemporáneos, o ediciones príncipes o únicas de títulos descatalogados. En cualquier caso, había una oferta impensable en una ciudad que apenas sobrepasaba los 4 millones de habitantes, y a precios a veces muy económicos. Lima creció rápidamente en aquel tiempo, en parte como consecuencia de la migración desde las provincias, y fue convirtiéndose en una metrópoli cada vez más populosa, con la demanda de usos nuevos para espacios viejos. Así, en el año 1998, la gestión del alcalde Alberto Andrade, en un plan de reordenamiento del centro de la ciudad, negoció el traslado de los libreros de la avenida Grau hacia la 4ª cuadra del Jirón Amazonas, donde ahora se encuentra. Casi 20 años después de aquel gran traslado, la Alameda de la Cultura de la Cámara Popular de Libreros ha sufrido algunos cambios. Ya no es posible encontrar con la facilidad y abundancia de antes ejemplares de gran valor y menor precio. Y por otra parte, han surgido algunos negocios de ejemplares piratas y de otros que, sin serlo, esquivan de varias maneras el comercio legal de libros. No es posible juzgar este hecho con simpleza. Es real que Amazonas representa una alternativa atractiva e incluso necesaria para quienes cuentan con menos recursos para la adquisición de libros. Sin embargo, es real también que la informalidad lastra de manera permanente el desarrollo editorial y cultural de nuestro país. Ante esas disyuntivas, no es tarde para buscar salidas creativas que beneficien a todos, acá mismo, en este jirón a las riberas del Rímac. No era muy distinta la situación en este que fue, hasta el año 2016, otro lugar importante para el libro viejo en Lima. Por este jirón, por el que antiguamente transcurrió un canal precolombino, se formó en 1997 la Asociación Boulevard de la Cultura Quilca. Sobre un terreno de más de 1000 metros cuadrados, aquí era posible encontrar no solo libros, sino también discos. Sin embargo, vencido su contrato de arrendamiento con el Arzobispado de Lima, dueño del local, los libreros fueron desalojados. Pasado aquel mal momento, bajo el nombre de Asociación Cultural Nuevo Quilca, los libreros de Quilca se trasladaron a la plazoleta de la Integración, en el Jirón Trujillo, ya en el distrito del Rímac, a la espalda del Palacio de Gobierno. Muy cerca de aquí, a lo largo del Jirón Camaná, persisten aún locales donde es posible encontrar, entremezclados con la misma problemática de la informalidad, algunos libros viejos. Pero si estamos en el centro de Lima, es imposible no recordar el local de la que fue la librería de Juan Mejía Vaca. Aquí, en la calle de Huérfanos, don Juan no solo vendía los libros que él mismo editaba, sino también ejemplares exquisitos que rescataba de bibliotecas al borde de la destrucción.
Desde mediados de la década de 1950 y durante 40 años, su espacio librero albergó, además, a tertuliantes tan interesantes como Ciro Alegría, José María Arguedas, Sebastián Salazar Bondi, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre o Martín Adán, entre otros, que recalaban allí para disfrutar de la conversación con el dueño. Parte de su legado, especialmente en el amor por el libro viejo y la valoración de sus condiciones físicas, así como de su aporte cultural, se encuentra hoy en la Librería Sur. Los tiempos cambian. Lima tiene ahora 10 millones de habitantes y el libro viejo ya no cuenta con los espacios de antes. Pero no olvide que en algunas páginas antiguas todavía hay verdades que importan. Esta fue nuestra mirada a las librerías de viejo en Lima. Lamentablemente ya no es lo de antes. Un mundo en extinción, Un mundo en digamos, cierta extinción. forma, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, más joven, y en los 90 me iba a merodear por estos recovecos a encontrar alguna joya bibliográfica. Ahora hay muy pocos lugares, todavía existen algunos, Ilca por ejemplo, pero la mayoría pues son centros de piratería, ¿no? Para vender libros piratas, Así es. distribuidoras pues de libros, de malos libros, porque los libros piratas son malos libros, eso está clarísimo, ¿no? Yo recuerdo también cuando era niño iba mucho al centro de Lima porque tenía un tío dueño de una librería muy cercana a la de Juan Mejía Vaca, que además frecuentaba esta tienda porque mi tío tenía muchos libros antiguos, ¿no? De manera que para mí era común ver a este gran señor de los libros en el Perú, ¿no? Es un placer que se está perdiendo. Es un placer que se está perdiendo, Lamentablemente. Pero hay algunos paliativos y esto es, por ejemplo, recomendar estos libros que vamos a tener Así aquí es, entre llegó nosotros. la hora de las recomendaciones y en un paseo por librerías encontré esta edición, el volumen primero, de novelas de Juan Carlos Onetti. En este caso son las novelas breves, ¿verdad? Una de las célebres, El Pozo, ¿verdad? Donde Onetti... Para una tumba sin nombre, seguramente está ahí. También está para una tumba sin nombre, está también La cara de la desgracia y Jacob y el otro, ¿no? Pero el mundo de Onetti pues es un mundo extraño, excéntrico, sórdido, lleno de misóginos, de personajes escépticos, pesimistas o personajes que están inmersos en un simulacro como ocurre en sus grandes novelas, ¿no? Como La vida breve, por ejemplo, ¿no? Sí. Así que esta es una edición que nos conecta nuevamente con uno de los grandes escritores del boom, el uruguayo Juan Carlos Onetti. Yo tengo un escritor, quizá no tan conocido aquí como Onetti, pero que es realmente muy bueno, Jean Echenoz, uno de los mejores escritores franceses contemporáneos, tiene una novela excelente como Me Voy, premio Goncourt. Esa es una joyita. Correr trata efectivamente de un corredor, Émile Zapotec, que fue durante un tiempo el hombre más rápido del mundo. Ganador de medallas olímpicas, un hombre imbatible que le da 5 vueltas a Bolt. Sí, digamos que era un Bolt de los años 40. Pero la historia no solamente se refiere a un hombre que corre y gana carreras, sino que corre contra la adversidad, ya que era checo, se enfrentó al régimen socialista de las democracias populares, le decían que populares no tenían nada porque todo el mundo quería salir corriendo de ellas. Y cómo este hombre, siendo un deportista consagrado, tiene que luchar contra un régimen opresivo que lo termina sacando de la profesión y acaba por destinarlo a trabajos humillantes y degradantes, pero lo interesante es que lo hace, por ejemplo, minero de una mina de uranio perdida y sus compañeros no quieren que trabaje, quieren porque lo reconocen como un héroe nacional, mientras que sus propias autoridades le niegan ese privilegio. Está escrito con una prosa envolvente, rítmica, hipnótica. Echenoz es uno de los grandes escritores franceses, como dije, y recomiendo tanto Correr. Es un libro muy bueno como Me Voy, o como Lago, que también es una pequeña novela deliciosa. Jean Echenoz, Correr. Voy a buscarla. También tuve el placer de presentar hace poco este libro, Grecia Cáceres, Mar Afuera, quinta novela de Grecia Cáceres. Una novela que no necesita estar en clave de autoficción, a pesar de que trabaja con materiales autobiográficos. Narra la historia de una muchacha en 2 tiempos,
los 80 o 90, era una cosa que estábamos discutiendo porque la novela nos ofrece señales un poco ambiguas sobre estos dos momentos de la historia peruana, en que esta muchacha resulta embarazada y tiene una niña, ¿verdad? Y la segunda historia es esta muchacha ya un poco más adulta viviendo en París, en una especie de exilio, ¿verdad? Donde ella además descubre la lectura y la escritura, ¿verdad? Como vocación artística. Ya la traía desde Lima, pero digamos que en París esta vocación se hace más sólida y más fuerte, ¿no? Es una historia cargada de nostalgia por una Lima que, por un lado, conecta al personaje con la literatura, pero que nos recuerda también las experiencias traumáticas de la violencia. Es una novela sentimental, podría parecer por ratos quizá un poquito morosa, pero creo que esa sensación se disipa cuando uno se da cuenta que está trabajada con un lenguaje muy fino, ¿no? Además porque Grecia tiene la habilidad de trabajar personajes femeninos sin caer en el cliché. Así es. Que lamentablemente arruina tantos libros de otras escritoras peruanas. Exactamente. Que, digamos, se encapsulan a sí mismas en 2 o 3 aspectos que terminan restándole verosimilitud y... Ella renuncia a los roles, digamos. Exactamente. De hecho, ¿no? Exacto. Y como tú dices, tiene una prosa bastante buena. No todo es literatura. Acá tenemos un libro sobre un tema... aquí va a poner a gente muy nerviosa. La niña masturbación y su embarazo tabú, de Marco Aurelio de Negri. Nunca pensé recomendar un libro de Negri. A mí no me gusta como crítico literario, me parece que confunde crítica literaria con corrección de estilo. Pero como sexólogo me parece que es una voz sumamente respetable, autorizada, ¿no? Tiene 40 o 50 años en esto. Y este libro, aparte de estar bastante bien escrito y de compilar algunos hechos y algunos textos de especialistas bastante bien traducidos, es muy recomendable. Yo recomendaría a cualquier interesado en este tema, abundan, porque se dedica a destruir todos estos mitos sobre el onanismo, ¿no? Los pelos en las manos, la ceguera, la locura y todas esas cosas que no te han pasado. Me parece que es un libro didáctico que además tiene mucho humor. De Negri, hay que ver su programa, es colega nuestro, suele tener un humor sarcástico, muy ácido, y aquí lo utiliza de una manera a veces bastante afortunada. Hay algunos capítulos que tratan justamente sobre los mitos y tabús que había hace 2 siglos sobre el acto solitario, y no solamente se burla de ellos, sino explica concienzudamente por qué todas estas mentiras estaban equivocadas y falseaban la realidad. Y hay que decirlo, ¿no? Y limitaban el natural desenvolvimiento de la sexualidad de muchos jóvenes. Y eso no es algo que sucedía en 1800 algo, sucedía en nuestra época. Así es. ¿no? Pero nosotros nos liberamos, qué bueno, de esas taras. Bueno. Bien, amigos, esas han sido nuestras recomendaciones de la semana. En el próximo bloque vamos a tener una conversación con Sara Abusabá a propósito de su reciente libro Pregúntame sobre nutrición infantil. Y también lo que todos los jóvenes peruanos estaban esperando hace varios minutos, nuestras recomendaciones con Mía Nauca. Ya volvemos. La comida peruana es deliciosa, adictiva, si quieren, pero también es poco saludable. Sé que no nos gusta recordarlo, pero es así. Y lo que nosotros comamos es nuestra responsabilidad, pero a veces esa responsabilidad también tiene que ver con lo que damos a nuestros hijos. Y en ese sentido, a veces somos un poco irresponsables y un poquito condescendientes. Y para saber qué es lo que no debemos hacer, tenemos aquí a Sara Abusabá, nutricionista, que acaba de publicar este libro, Pregúntame sobre nutrición infantil. Sara, ¿cómo estás? Bien, José Carlos, feliz además de estar aquí con ustedes y poder compartir con toda la gente que nos ve en este momento temas como lo que acabas de mencionar, ¿no? Hablar un poco más sobre nutrición y que podemos encontrar ya en publicaciones como la que hoy acabas de mencionar, y que espero haya muchísimos más, de muchísimas colegas que se animen también a escribir, porque en verdad hay pocos libros que verdaderamente te dicen lo que la gente debe saber sobre nutrición.
Y a eso va mi primera pregunta. ¿Cuáles son los principales errores que los padres cometemos a la hora de alimentar a nuestros hijos, hacer una lonchera? Llega la hora de la cena y les ponemos el primer delivery que encontramos porque no tenemos tiempo para cocinar. ¿Cuáles son nuestros principales pecados? Pues uno de ellos es la percepción que se tiene sobre la cantidad de alimento que necesitan los niños pequeños. La percepción que tiene la madre, el padre, los abuelitos o los cuidadores que están en esa casa no está en relación con la capacidad gástrica que tiene ese niño para alimentarse y menos aún porque aquí al peruano le encanta la montaña de comida, ¿no? Entonces uno pretende que el niño termine una cantidad de alimento que no corresponde para su edad y que, por cierto, cuando no la termina, entonces salta inmediatamente la idea de mi niño no quiere comer. Nosotros, los padres que dicen cómete todo, ¿cometemos un error? Sí. Mamá, ya sabes. Yo te voy a decir algo que todos los papás tienen que quedarles bien claro. Los padres de familia somos quienes decidimos qué comen los niños. Así es. Pero es el apetito del niño quien va a marcar la cantidad. Y vamos a respetarla en la medida que el niño cumpla con un horario de alimentación adecuado que va justamente en relación a los estímulos del propio cuerpo. O sea, cuando eso ocurre, entonces el niño verdaderamente va a comer cuando el cuerpo pide un alimento de verdad, y va a ser justamente, y se van a dar cuenta que va a ser cada 3 a 6 horas, dependiendo de la edad. Ajá. Cuando a un niño le nombras nutrición o nutricionista, el sinónimo es comida horrible. En nuestra mentalidad es, uy, mamá, ahí yo nutricionista, voy a comer puras cosas que no me gustan y se acaban los dulces. ¿Es esto justo? ¿Es esto cierto? Es totalmente injusto, es inválido y al contrario, uno más bien debería darse cuenta que cuando uno pretende hacer una dieta por diferentes motivos, no solamente por bajar de peso, no significa que voy a comer algo sancochado, ese es otro mito, sino que más bien voy a aprender a alimentarme y eso quiere decir combinar bien los alimentos, hacer preparaciones adecuadas que tienen que ver con horno, con guisos, con diferentes artes culinarias que me van a dar un buen sabor y van a realzar justamente la posibilidad de que yo pueda consumir una variedad de alimentos, ¿no? Que estos tienen una buena carga nutricional. O sea, tú no le haces esas cosas que tu hijo coma un plato de papas fritas. A ver, ahí vamos a tener pues. algunas cosas, porque yo puedo lograr una buena fritura y darle papa frita eventualmente. Pero no voy a lograr o no voy a buscar que esto sea su plato favorito, ni voy a permitirle que esto ocupe demasiado en su alimentación. Pero no se lo vas a vetar tampoco. No se lo voy a vetar porque acá no se trata de prohibiciones, se trata de aprender a comer y de elegir los mejores momentos. O sea, una papa frita hecha correctamente no tendría por qué hacer daño, pero si yo baso la alimentación de mi niño con frecuencia en papa frita, pues obviamente no voy a tener una buena nutrición. Uno de los mitos que tenemos con los niños es, este niño es robusto, es saludable y yo no tengo cifras, pero sí tengo ojos y veo por la calle que los niños cada vez sufren más obesidad mórbida. Uno de cada 3 niños en nuestro país tiene exceso de peso. Es bastante, tenemos que cuidarlos, tenemos que sacar de la mente de que un niño gordito es un niño sanito o es un niño bonito, no es así. Un niño gordito es un niño que tenemos que cuidar y que tenemos que ver mucho los hábitos. Y a veces pensamos en que el niño gordito ya, a él hay que mandarlo a la nutricionista y en realidad quien tiene que ir a la nutricionista son los padres de familia para que justamente aprendan. Y yo quisiera aprovechar el momento para comentarte que una de mis motivaciones para poder haber escrito este libro es haberme dado cuenta en toda mi trayectoria, que he tenido oportunidad de hablar con gente a través de la radio, en la consulta privada, que los conocimientos básicos de nutrición, que son tan simples, pues no lo tienen. Como por ejemplo, mezclar arroz con papa es un veneno, puede ser full carbohidrato, ¿no? Te voy contando que eso es un mito, por ejemplo. Cuando tú comes arroz y papa al mismo tiempo, lo que pasa dentro de tu organismo es que se va a ir digiriendo y va a ir terminando en una misma molécula que tu cuerpo luego la va a fabricar en otra sustancia que necesita. Entonces sí se puede combinar papa con arroz, pero no voy a tener una porción grande de arroz y una porción de papa. O sea, el lomo saltado lo podemos salvar. El lomo saltado lo podemos salvar y podemos, lo que hay que entender acá es que mi porción completa de carbohidratos, que está representado por 2 en este ejemplo, pues simplemente va a tener que ser una sola cantidad, ¿no? O sea, si yo antes consumía 2 cucharadas de arroz y ese es mi plato y ahora voy a aumentar papa, entonces será 1 de arroz
y una de papa. Ajá. Y eso no va a afectar para nada el que uno se engorde más o se engorde menos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ahora que has mencionado el tema del lomo saltado, de hecho, en nuestra culinaria peruana tenemos platos altamente energéticos, pero no dejan de ser nutritivos. Ajá. El lomo saltado es un plato que cubre la mitad de nuestras necesidades de energía de todo el día. Solamente este plato de un fondo. plato y ya tengo el 50%. La mitad, tengo el 50%, pero Ajá. también tengo muchos nutrientes que voy a cubrir. Eso no quiere decir que no puedo comer lomo saltado, eso quiere decir que voy a dosificar la cantidad de lomo saltado en mi plato. O sea, uno a la semana no mata a nadie. No, Todo por lo contrario. supuesto que no, por supuesto que no. Ajá. Por eso es que la nutrición se trata de aprender a comer. Ya. Sara, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. De verdad, cada una de tus respuestas ha iluminado mi camino hacia cómo alimentar a mi hija y además a todos nuestros hijos. Vamos a pasar a ver a nuestra booktuber Mia Nauka, que va a presentarnos el libro de la hija del expresidente Bill Clinton, Chelsea Clinton, En tu mundo. Vamos con ella. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mia Nauka y esto es Entre Libros Juvenil. En el capítulo de hoy estamos hablando sobre libros y comida. Y debo confesar que a pesar de que a mí me encantan los libros y en especial la comida, no he leído muchos títulos que mezclen en realidad esos dos placeres de la vida. Sin embargo, pensando un poquito, se me ocurrió que podría recomendarles Es tu mundo de Chelsea Clinton. Tal vez les vaya a sonar un poco conocido el apellido y efectivamente sí, es la hija de Bill y Hillary Clinton. El libro en realidad es como una especie de manual con ideas muy claras y concisas, pero a la vez muy amigables sobre cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Nos cuenta muchas historias de chicos que tal vez como tú y como yo tenemos bastantes problemas, pero a la vez nos da soluciones de cómo podemos mejorar no solamente nosotros mismos, sino también nuestra manera de vivir, que ya incluye problemas mucho más grandes en los que podemos tomar acción, como el feminismo, la contaminación ambiental e incluso la comida saludable. Se basa más que nada en enfocarse en cómo podemos poner nuestro propio granito de arena y mejorar así la situación en general. Pero en realidad una de las partes que más se ha quedado conmigo es en la que la autora nos empieza a narrar la realidad de los niños sin hogar, que no tienen dónde dormir, que no tienen ni siquiera qué comer. Y como dije, fue en realidad uno de los momentos más tristes porque me dejó pensando, sí, eso pasa alrededor del mundo, pero aquí, volteando nomás al costado, en Perú, ¿cuántos niños en realidad están en las mismas situaciones? Y es una realidad en la que no pensamos o en realidad no queremos pensar. Y en especial a mí me ha ayudado a ser mucho más agradecida y que no debería dar las cosas que tengo por sentado. Incluso la autora nos va a recomendar aplicaciones y páginas web para poder empezar el gran cambio con nuestras vidas. Así que sí, yo a este libro le pongo 4 de 5 estrellas porque en realidad me pareció un libro súper entretenido, que te va a ayudar de muchas maneras diferentes, no solamente a hacer un plan de acción, sino también con mucho crecimiento personal. Y en especial creo que sería un muy buen regalo para muchas personas. Así que de verdad tengan eso en cuenta. Espero de verdad haberlos animado a que lo lean y no se olviden de que nos pueden contar sus opiniones a través de nuestras redes sociales que van a estar saliendo aquí abajito. Ya nos estamos viendo pronto en un siguiente capítulo. ¡Chao! Como de costumbre, Mia Nauka siempre nos refresca con sus comentarios. Esta vez ha tratado el libro de Chelsea Clinton, Es tu mundo. Para quienes no la conocen, es la hija de Bill y Hillary Clinton. La salada. La salada. Exacto. La próxima semana, Entre Libros, dedicará su edición a libros y ciencias sociales. No dejen de leer. Buenas noches.